Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Arte Marginal, un espacio para conversar sobre poesía, arte, pensamiento y las formas en que la creación resiste dentro de un mundo cada vez más acelerado y más hostil para la sensibilidad. Hoy tengo el gusto de conversar con el poeta chileno radicado en México, Manuel Illanes. Manuel nació en Santiago de Chile en 1979 y es maestro en letras mexicanas por la UNAM. Ha publicado libros fundamentales dentro de la poesía latinoamericana contemporánea como Tarot de la Carretera, Crónica de Tolán, Memorias del Inframundo, Paraíso Inc., Diario de la Peste, Paisaje con Ruinas y Cascajo. Este último reconocido con mención honorífica en el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Su escritura atraviesa la ciudad, las ruinas, la violencia contemporánea, el capitalismo tecnológico, el paisaje urbano y también una exploración profundamente filosófica del lenguaje y de la materia poética. Manuel, gracias por estar aquí en Arte Marginal. No, muchas gracias a ti, William, por la invitación. ¿Y qué otras influencias has tenido a nivel poético de autores chilenos o universales o latinoamericanos que te hayan nutrido desde que eras niño o joven o adolescente? Bueno, en el caso de la poesía chilena sí hay una riqueza que es como muy importante. Para mí, por ejemplo, Tomás Harris es un autor fundamental. O sea, yo siento que además del trabajo que ha hecho la Universidad Diego Portales para rescatar la obra de Harris, es muy valioso porque Harris, siendo un autor importante de esa generación, no ha tenido, creo yo, como la visibilidad que han tenido otros autores. Pero esto no ocurre solamente con Harris. Yo creo que ocurre por ejemplo, con Carlos Cosiña, ocurre con Elvira Hernández, que ahora también ha sido como revalorizada. Ocurrió en una medida menor con Carmen Berenguer. Y eso tiene que ver también con la estatura de un poeta como es Raúl Zurita, que de alguna forma creó una obra que es tan poderosa que de alguna forma incluso opacó a autores que, según yo, están a un muy gran nivel, pero que no han sido, como te decía antes, como visibilizados de la manera como que yo creo que sería como la adecuada, justamente por la estatura que adquirió Zurita a nivel latinoamericano y mundial, creo yo. Zurita también es una de tus influencias. A Zurita a mí me gusta mucho lo que hace, pero, por ejemplo, en este caso, por mi estética, por ejemplo, la mirada que yo tengo de la ciudad, para mí Harris es un autor mucho más importante y también Enrique Lihn. O sea, por ejemplo, yo creo que de alguna forma, en términos de autores chilenos, para mí Lihn sería fundamental, para mí Harris sería fundamental, y por supuesto el Neruda de las Residencias, que creo que sigue siendo un autor que, a pesar de escribir en los años 30, el lenguaje que utiliza y la visión que tiene del mundo es una visión que está como plenamente vigente, creo yo. Y se hace casi inevitable creo que, bueno, por ejemplo, en Nicaragua nosotros tenemos al que llamamos paisano inevitable, que es Rubén Darío, porque de alguna manera todos los caminos regresan a él, claro, de alguna forma. Pero entonces, en el caso de Chile hay tanta poesía y tantos caminos importantes en la poesía, que yo te preguntaría, sobre todo porque a mí me interesa saber tu opinión sobre, o tu mirada sobre la poesía de Roberto Bolaño. Yo tengo, a mí, yo soy un admirador así declarado de Bolaño. Sí. Yo creo, por ejemplo, que Bolaño, con cada año que pasa, va a adquirir un peso como aún mayor a nivel latinoamericano e incluso mundial. O sea, ya ha habido traducción a distintos idiomas. Sí. Y yo, en relación a la poesía de Bolaño y al infrarrealismo, porque por ejemplo Bolaño surge en ese marco, o la poesía de Bolaño surge en ese marco, es súper importante. O sea, por lo menos desde que yo estaba en Chile, te estoy hablando del 2005, 2006, que también uno de los aspectos por los cuales yo quería venirme era justamente entrar en contacto con el infrarrealismo y justamente como ese espacio cultural que generó la poesía de Bolaño y la poesía infrarrealista. Y he tenido suerte en ese aspecto. He conocido como a gente que involucraba el movimiento. Conocí a Rebeca López, que fue la viuda, en este caso, de Mario Santiago. He conocido a mucha gente involucrada, incluso a poetas infrarrealistas,
y también a un gran amigo que se llama Raúl Silva, que es el editor de La Ratona Cartonera, una editorial de Cuernavaca que a partir del 2009 empezó a publicar obras principalmente de autores infrarrealistas. Hablo de Pedro Damián, hablo de Rubén Medina, de Ramón Méndez, de Cuauhtémoc Méndez. O sea, hay una serie de autores, de Mario Santiago, una serie de autores que de alguna manera también han tenido el problema, en este caso, del infrarrealismo, en la medida en que se enfrentó, por ejemplo, la figura de Octavio Paz. Obviamente eso implicó que quedaron excluidos de ciertos medios como literarios. Y justamente ahora, a partir de los años 90-2000, ya ha habido como una aproximación de más gente, o sea, de jóvenes en particular, hacia el movimiento infrarrealista. Entonces, también fue uno de los motivos por los cuales yo me quería venir a México y he tenido la suerte de que justamente de alguna forma a través de Raúl y de La Ratona Cartonera y a través del conocimiento de estos poetas sí he ido como haciendo un panorama de qué ocurrió en 70, 80, 90 y hasta la actualidad. Y por ejemplo, cuando mencionas el infrarrealismo, ¿podrías contarnos un poco de qué va la estética infrarrealista? Claro que sí. Sí, bueno, a mi parecer, de alguna forma, la estética infra sí está como muy relacionada con la poesía latinoamericana de los 60 y 70, en el sentido de que, por ejemplo, en Nicanor Parra, en Ernesto Cardenal, uno encuentra ese lenguaje coloquial, la presencia del humor, reflejada completamente en sus obras. Y los infras sí toman en consideración esto. O sea, el tema como coloquial, el tema del habla callejera está súper incorporado en este caso como a la poesía infrarrealista. El tema de la marginalidad está incorporado en este caso a la estética infrarrealista. Y además ellos, por ejemplo, se vincularon en este caso con la poesía beat estadounidense, que también fue otra de las influencias que tuvieron ellos. Y también hay un grado de influencia del surrealismo, en este caso también. O sea, como que de alguna forma tomaron elementos no solo de la poesía latinoamericana de los 60 y 70, sino que también de la poesía estadounidense, de la poesía francesa, etc. Y el producto es, según yo, de primer nivel. O sea, como que hay autores infra, Ramón Méndez, Pedro Damián, el mismo Bolaño, Mario, que son para mí autores súper importantes. Súper importante. ¿Ellos también han ejercido influencia en tu poesía? Claro que sí. Claro. Sí. En particular, yo siento que en mi juventud chilena, lo digo de esa forma, sí hubo una influencia súper grande de Mario Santiago. O sea, a mí literalmente me voló la cabeza un libro que se llama Aullido de Cisne, que es uno de los libros más importantes de Mario. Y ese libro, de alguna forma, nosotros tuvimos la suerte, digo yo y un grupo de amigos allá en Chile, de que existía una página que se llamaba Infrarrealismo, que subió un poeta infrarrealista que se llama Edgar Artaud, que desgraciadamente murió el año pasado. Entonces, en esa página se subían las obras de los infrarrealistas, obviamente escaneadas. Entonces tuvimos la oportunidad de leerlo a través de esa página, a Mario, a Pedro Damián, a Ramón Méndez, a una serie de autores que de otra forma, por nosotros estar en Chile, hubiésemos tenido una posibilidad ínfimas como de empaparnos de eso. Claro. Pero claro, o sea, como te digo, sí Mario fue como muy importante en los primeros libros que yo hice. ¿Qué vos hiciste? ¿Y más o menos empezaste en la adolescencia a escribir poesía o fue después? Sí, yo creo que me parece que la poesía ha sido un fenómeno que particularmente se inicia en la adolescencia. No sé por qué se dará el fenómeno, pero en mi caso sí ocurrió de esa forma. Yo tenía, me parece que 16, 17 años, y bueno, yo estudiaba en un colegio que es el Instituto Nacional, que es un colegio público bastante importante como allá. Y a través de compañeros del colegio yo pude leer Las Flores del Mal y La Temporada del Infierno de Rimbaud. Y claro, o sea, literalmente fue como una apertura de mente como gigantesca en este caso. En el caso de Baudelaire sí ha sido como súper importante y lo es incluso como que en la actualidad. O sea, para mí el acercamiento que yo tuve en esos años no ha dejado de ser. O sea, yo
admiro la poesía de Baudelaire y siento que de alguna manera algunos aspectos de lo que yo hago sí están como ligados con ese tipo de poesía, la poesía baudelairiana de las flores del mar, de los paraísos artificiales, del Spleen de París, etc. Malditismo, digamos, ¿el malditismo tiene algo de...? No, ¿O no lo ves? No tanto en el aspecto como del malditismo. Ajá. Yo lo veo porque, por ejemplo, Baudelaire fue de los primeros autores que a nivel de poesía se interesó por el tema de la ciudad. Como el flaneur. Exactamente. Que es uno de los aspectos que para mí también es como muy importante. O sea, varios de los libros que yo he escrito sí tienen una relación tanto con Santiago como con Ciudad de México particular. O sea, son un escenario que yo estoy constantemente recreando en mis poemas. En tus poemas, sí. Y obviamente uno de los primeros que hizo eso, o sea, la aproximación al tema de la ciudad, es Baudelaire. Entonces, en ese sentido, es un autor al que yo constantemente vuelvo como para ver, de qué forma podemos aproximarnos a este fenómeno que parte en el siglo XIX y ahora estamos en el siglo XXI, de maneras que sean novedosas, de maneras distintas. ¿Y crees, Manuel, que actualmente se puede todavía innovar en poesía después de todas las vanguardias que han habido? Como ¿todavía piensas que se puede tener una voz fresca y simplemente particular que permita abrir nuevos caminos en la poesía? Yo creo que sí. O sea, me parece que incluso que el arte en general, yo creo que todavía se pueden hacer innovaciones, se puede en este caso como abrir caminos. No creo que eso haya como quedado clausurado. No creo que eso haya quedado clausurado. Lo que sí me parece que una estética que sea innovadora no necesariamente tiene que ir de la mano como lo era en los años 20, 30 hasta la neovanguardia de los 60, con de alguna forma una suerte así como de posicionamiento del mundo como declamatorio o de alguna forma como manifiesto. O sea, yo creo que la aproximación tiene que ser distinta. Sí tiene que ir como muy imbuida, creo yo, como del silencio, de un trabajo que sea como individual, de un trabajo, una apuesta como de alguna forma que te involucre completamente. Y como te digo, sí creo que no necesariamente tiene que ir ligada a un tema como de manifiesto, de trabajo grupal, etc. ¿Y qué papel tiene como el silencio en tu poesía, el espacio vacío o el vacío, el concepto de vacío? Sí, mira, en particular en el libro que próximamente voy a publicar, justamente en Piedra Roseta, no es solo el silencio, sino que es el tema de la oscuridad. O sea, yo creo que de alguna forma he ido como definiendo en mi propio trabajo, digo yo, como cierta estética o cierta poética como de la oscuridad. Que eso yo lo había ido manifestando a partir como de mi primer libro, pero que habían sido de alguna forma como que elementos que eran siempre individuales, aislados. Y ahora creo que estoy en un punto donde de alguna forma ya he mirado hacia ese pasado, me he dado cuenta, de alguna forma yo seguí esta línea y no me había dado cuenta. Y eso ahora como que sí me permite como que tener una aproximación que es como, yo diría como más consciente respecto a que sí de alguna forma en lo que yo hago, mi trabajo, se perfila como esta poética como de la oscuridad, que no necesariamente involucra una visión que es completamente como pesimista o nihilista respecto al mundo. Porque yo sí creo que la luz sí juega un papel en lo que yo hago. En términos como de, yo hablo como de pequeñas iluminaciones, de microiluminaciones, que de alguna forma van dándote como conocimiento de un entorno. No hablo en un plan místico, o sea, no, como que mi acercamiento como al tema no es místico, pero sí yo creo que de alguna forma esas microiluminaciones existen, que se diferencian en este caso como de la gran iluminación que generalmente tienen como los maestros de las religiones, en el sentido de que son como pequeñas como luciérnagas que van como de alguna forma como creando un espacio de luz como en el mundo. Y yo sí soy como muy un cazador de esos pequeños momentos como de iluminación. Ok, eso está muy interesante. Y
¿Cómo es tu proceso creativo? Me imagino que te aíslas para crear o vas en el transporte público tal vez y de repente te viene una idea y la desarrollas luego, o ¿cómo es tu proceso creativo? En realidad sí depende, o sea, hay por un lado elementos que provienen del azar, porque yo sí en ese caso, Hugo Gola decía como que algo que era como súper revelador para mí. Él habla de que uno como poeta debe tener ciertamente como una actitud de apertura. O sea, como que de alguna forma ir propiciando como estos momentos donde, como te decía, como que uno tiene pequeñas iluminaciones y de alguna forma a partir de esas pequeñas iluminaciones, por ejemplo, nacen poemas. O sea, como que uno tiene que tener como esa actitud como abierta de estar receptivo a estos momentos para que estos momentos lleguen. Pero cuando ya llegan, yo sí soy en ese aspecto como muy disciplinado. O sea, que una vez que estos momentos como que surgen y empiezan a aparecer los poemas, yo sí me esmero, yo sí me aíslo, yo sí los trabajo. O sea, como que les doy el tiempo que creo que es necesario en este caso como para desarrollar la idea y plasmarlas bien. O sea, porque por un lado está como esta como noción de que de alguna forma uno se ilumina, pero claro, el tema es que está tan ligado como a este aspecto como místico que de alguna forma uno termina como de alguna manera como que generando una idea como que yo creo que es como falsa o errónea como respecto como al momento en sí. Entonces por eso me gusta mucho la idea de Gola de apertura, en términos de que claro, esos momentos pueden ocurrir, pero uno de alguna forma tiene que estar como preparado para, en este caso, apropiarse de esos momentos y recibirlos y desarrollarlos. Es como una atención, estar atento, ¿no? Exactamente. Atento, despierto y de alguna forma como alerta también. Sí, creo que Edgar Bailey decía algo así del contraste entre el estado de inocencia del poeta y el estado de alerta. Entonces, en esa tensión ocurre el poema, o sea, de repente surge. Por ejemplo, ahora que mencionaba el tema del misticismo, yo pienso que de alguna forma la poesía con esta sensibilidad tan fina tan profunda que puede conllevar la creación literaria y la creación poética, está siempre la posibilidad de una mística o un misticismo que tal vez no tiene que ver con estos relatos, no a nivel de San Juan de la Cruz, por ejemplo, que era un místico, un iluminado, no sé. Pero si no, estas microiluminaciones de las que hablas, tal vez podríamos hablar de una mística más cotidiana, más de lo pequeño. ¿Podrías identificarte con eso o lo sientes? Sí, claro que sí. Sí, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Henry Michaud. Michaud, en todos los libros de él, que son libros que de alguna forma incorporan prosa, incorporan poesía, incluso él era pintor. O sea, también como uno de los aspectos de su trabajo, en este caso artístico, era justamente como las pinturas. Y Michaud tiene una relación justamente con el tema de la iluminación que proviene obviamente de Baudelaire, o sea, de la tradición de los paraísos artificiales. Porque, por ejemplo, Michaud tenía como la relación en este caso con la mescalina, con el ácido lisérgico, etc. Pero Michaud no tenía un discurso montado respecto como a eso, o sea, un discurso así como de que gracias a que yo me relaciono con las drogas es que tengo estas iluminaciones. O sea, como que Michaud tenía una actitud que mucho más, y a mí me gusta, mucho más humilde. O sea, como que de alguna forma su aproximación a las drogas tenía más que ver con que generaban como estos momentos de sensibilidad donde él de alguna forma era capaz como de traducir ciertos aspectos de la realidad que de otra manera él no hubiese podido. Claro, como te digo, lo que me gusta de Michaud es justamente como la actitud que él tiene, que es una actitud humilde, que es una actitud así como más civil, o sea, más relacionada con una suerte como de poesía civil, en términos de no hacer como grandes declamaciones o no hacer tantas declaraciones como gigantescas en términos de la droga, y como de alguna forma esta estética malditista que a mí sí me desagrada como mucho. Sí. Claro. Y ahí, volviendo a tu proceso creativo, a mí me llama la atención, estuve leyendo algunos de tus poemas recientemente y, por ejemplo, vi que habían versos, habían estrofas
donde partías el verso o terminabas el verso muy brevemente, en columnitas. ¿Cómo sabes cuándo hay que partir el verso o cuándo termina un verso? ¿Cómo haces para ahí, cómo defines tu estética ahí? Yo, mira, en este último libro y en el anterior, en Cascajo, yo ya adopté de alguna forma como que esa forma de cortar el verso, que tiene que ver en gran medida con un tema de que yo quiero acelerar como el ritmo de los poemas. Va por un lado, en este caso, como de que yo quiero como propiciar la aceleración, propiciar una especie de vértigo en el ritmo, y también tiene que ver con una poética como de la incompletitud. O sea, a mí sí como que de alguna forma he ido como que cada vez como estando más convencido de que de alguna forma los cortes abruptos, los tajos que uno como que produce como en las formas tradicionales de como de construir el poema, permiten más cosas que si yo de alguna forma apelo como en este caso como a la forma del soneto, a la forma en este caso de los endecasílabos, que es como lo más común que se utiliza como en la poesía en metro español. Entonces, de alguna forma eso te propicia como que de alguna forma espacio, esos cortocircuitos que uno produce como en el verso, te producen ciertas cosas que de otra manera yo creo que no se generaría. Sí. Ok. ¿Cómo es tu concepción de la poesía? ¿Para vos la poesía debe entenderse o simplemente provocar una experiencia sensorial o provocar un destello reflexivo? Yo creo que tiene que ver con el destello. O sea, sí tiene que ver con que me parece que el sentido es como uno de los ejes que tiene el poema, pero no es el único eje que tiene el poema. O sea, un poema sí puede, en este caso, como de alguna forma expresar ideas, traducir ideas, etcétera, pero el ritmo en el poema es súper importante, es súper fundamental. Entonces, yo por lo menos sí estoy como apostando por el tema como de producir ciertos destellos a través de la lectura de los poemas. Y esos destellos, como te decía, tienen que ver por un lado con el sentido, sí lo tienen que ver, porque en lo que yo hago sí se expresan ideas, pero tiene mucho más que ver en este momento particular de lo que estoy haciendo con el ritmo y con cómo uno descarrila ese ritmo como tradicional que existe como en la poesía española. ¿Y cómo ves ahora actualmente el panorama de la poesía española o latinoamericana o la poesía escrita en español? ¿Cómo ves el panorama? Es súper amplio. O sea, hay una cantidad de autores y de poéticas como importantes que están de alguna forma como que disputándose el campo cultural. O sea, como que yo sí creo que es un momento súper rico en términos de que hay muchas estéticas que están de alguna forma, como te decía, disputándose el canon. Y hablo también incluso como en términos así como de que hay muchos autores que antes hubiesen sido considerados como marginales, que ahora están ocupando un papel como central. Como más entonces eso sí creo que es como algo como bien importante. O sea, que es súper importante lo que está ocurriendo. Y ese fenómeno tiene en gran medida que ver con el tema editorial. O sea, de que, claro, por ejemplo, antes existía una serie de editoriales que eran las que marcaban de alguna manera como el ritmo, en este caso como de las publicaciones, el ritmo cultural, etcétera. Pero con la aparición de la independiente, eso de alguna forma ya está como más equilibrado y desequilibrado en ese sentido, porque de alguna forma las independientes te dan acceso como a una serie de autores que de otra manera tú no tendrías como acceso. Y eso obviamente como que te modifica el canon, y que es lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40, que el canon se ha ido modificando así como súper rápidamente y de forma extrema. Sí, ciertamente ahora lo que yo también percibo es eso, como que hay tantas voces, como una polifonía, ¿no? Y sin embargo, ¿no crees que hay un riesgo de que se vuelva una especie de concierto desafinado, en el sentido de que, bueno, lo desafinado no estaría mal, pero que tantas voces de repente hicieran como un ruido ensordecedor? ¿O más bien crees que esto es una oportunidad para que
tengamos más posibilidades de elegir o de a quiénes leer, a quiénes... O sea, yo sí voy por el lado de que ahora sí tenemos más posibilidades de leer, lo que implica también un riesgo en términos de que cuáles son los criterios que determinan a quiénes vamos a leer o a quiénes no. O sea, pero ese riesgo no creo que sea un riesgo solamente actual. Creo que ha sido siempre el riesgo que se corre en términos de la poesía. O sea, por ejemplo, hay autores que han tenido una repercusión que va mucho después de su vida, en este caso biográfica. O sea, me refiero a su biografía. O sea, que Hölderlin tuvo una repercusión que es muy posterior al momento en que al que él vive. Y Hölderlin es un caso en ese sentido como emblemático de la poesía. Entonces yo creo que ese riesgo existe. De hecho, bueno, Eduardo Milán es uno de los que justamente como que dice que de alguna forma se está sobreproduciendo en este momento poesía. Sí, se está sobreproduciendo poesía. Yo coincido en eso. O sea, yo sí coincido en eso. O sea, que Eduardo en ese sentido como que tuvo como mucha lucidez como para darse cuenta como de ese fenómeno. Pero también como que lo que te comentaba, o sea, yo sí veo una posibilidad mayor en este momento de acceder a autores que de otra manera no hubiese tenido como la posibilidad anteriormente de leer. Claro, porque cuando también mencionas lo de la posibilidad de que se abra demasiado el campo, ¿no crees que tiene que ver también con que el verso libre como que se volvió aparentemente fácil de hacer y entonces se practica de una forma ya tan abierta que pienso en el arte contemporáneo también, que es una forma que ya es tan abierta la estética que parece como que se pierde, se diluye y de repente ya no sabemos qué es poesía o qué es arte o qué. ¿Crees que eso tiene que ver con esta proliferación de voces? Sí, o sea, creo que sí. En particular el tema del verso libre sí es como algo que de alguna manera incita, como por ejemplo constantemente a romper las fronteras, o sea, en términos de que, bueno, en qué momento deja de ser verso libre y es prosa, en qué momento empieza a ser crónica, en qué momento empieza a ser, etcétera. O sea, como que el verso libre en sí como forma poética, creo que de alguna forma estimulaba como todas estas exploraciones que se han dado como a partir de fines del siglo XIX hasta la actualidad. Claro, y de alguna forma esas exploraciones iniciales que se dieron a principios del 20 o mediados del 20 eran sorprendentes, pero ahora pareciera que todos los caminos están explorados, pero ¿qué te sigue sorprendiendo a vos de la poesía actual, por ejemplo? ¿O qué te resulta, o para ir tal vez un poco más profundo, para vos qué es poesía o qué sería poesía? Bueno, para mí tiene que ver con esta relación entre oscuridad y luz de la que te hablaba antes. O sea, yo sí creo que el mundo se está como desarrollando de alguna forma de una manera como bien oscura. Yo en el libro, bueno, del que te mencionaba hace un rato atrás, abordo la situación en Palestina, que es una situación que justamente coincide con la escritura del libro. O sea, yo empiezo a escribir el libro en julio del 2023 y en octubre, el 7 de octubre, es cuando ocurre justamente el tema como en Israel. El problema. Exactamente. Entonces, la escritura del libro ha ido de la mano con el tema, en este caso político. El libro sí tiene una vertiente política. Y para mí, de alguna forma, no hay una mejor manera de saber cuál es el estado del mundo que explorar el estado de la lengua como del momento del que uno vive. Y por eso el texto de alguna forma está constantemente como bordeando como una suerte de balbuceo poético, o sea, como balbuceo en términos de encontrarte frente como a realidades que son como tan fuertes, tan monstruosas, que eso también termina como generando una especie de inestabilidad como
al interior del texto. Entonces, para mí sí, la poesía sí tiene relación directamente con la oscuridad y con la luz, y es una relación que está definida desde hace siglos. O sea, por ejemplo, a mí hay a ciertos autores gnósticos que me parecen así como muy interesantes, porque definen muchas cosas de lo que está sucediendo actualmente, y lo definen de una manera que es como mucho más mucho más lúcida, mucho más que te envuelve, que muchos como filósofos contemporáneos. A mí hay un libro que me gusta muchísimo que se llama La llamada del Dios extraño, que le hizo un filósofo alemán que se llama Hans Jonas. Y en ese libro él recopila la obra de distintos autores justamente que provienen de las escuelas gnósticas. Y hay textos que son maravillosos, o sea, como la forma en que hablan acerca del mundo, de la situación del mundo, que ellos lo estaban escribiendo entre el siglo II antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, y te das cuenta que de alguna forma tienen una, como te decía, una cercanía con lo que está sucediendo actualmente y una vigencia que es mucho más poderosa que la de varios filósofos que están en este momento figurando digamos, en el escenario mundial, del pensamiento. Entonces, para mí la poesía sí tiene que ver con eso, con ese vínculo entre luz y oscuridad. Ya, y por ejemplo, lo que has podido ver de estas publicaciones varias que has tenido, como ¿cuál ha sido la respuesta de tus lectores? ¿Cómo ha sido? Es que yo siento, en ese sentido, la poesía en realidad sí gusta, pero claro, los públicos que se generan alrededor de la poesía son muy distintos a los públicos que se generan en la narrativa, en el ensayo, etc. Entonces, yo en ese sentido creo ahora tener algún público, y esa relación siempre es estimulante, porque de alguna forma la lectura que te da el otro de lo que tú haces ilumina lo que tú haces de una manera muy distinta a tus propias ideas respecto a lo que tú escribes. O sea, como que a mí me ha sorprendido muchas veces que gente que lee textos que yo he escrito me presenta como de alguna forma ciertas ideas que yo no las había ni siquiera considerado en un primer momento, pero que una vez que me las dicen ellos, yo digo, pero claro, o sea, como que en realidad yo estaba como desarrollando esto o pensando esto, etcétera. O sea, claro, como que te dan una mirada distinta que vos ni siquiera percibías, y de repente, ok, no iba por ahí, no sabía que podía ir por ahí, pero de repente... Exactamente. Sí, en ese sentido como que te da una riqueza a la lectura de otra persona, que es como, siempre es como importante, que siempre es súper valorable. Bueno, pues Manuel, te agradezco muchísimo por haber participado, y bueno, recuerden que pronto va a salir este libro de Manuel Illanes, que se titula Piedra Roseta en el desierto, sí, así que próximamente vamos a estar también compartiendo dónde pueden obtenerlo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, como te comentaba, William, a mediados de junio yo ya tendría claridad. Lo que sí es que la presentación se va a hacer en Librería Bonilla durante la segunda quincena. Estamos viendo una fecha, la segunda quincena de junio. Y obviamente yo lo voy a, en este caso, como estar como indicando en redes sociales, para si a alguna persona le interesa y quiere ir, para que pueda estar como ahí en la presentación del libro. Excelente, Manuel. Pues muchas gracias por haber estado compartiendo aquí en Arte Marginal. Gracias por escucharnos, y próximamente seguiremos conversando más sobre poesía a partir de diferentes autores que se expresan desde los márgenes.